Muy buenas noches. Vamos a empezar a presentar el trabajo designado por el Diplomado de Neurociencias. En esta ocasión vamos a explicar una experiencia sensorial que ha sido asignada para poder explicar y detallar los procesos cognitivos que se desarrollan en todas las experiencias sensoriales y los estímulos que recibimos de nuestro entorno. Estos estímulos se producen a través de los nervios específicos que están compuestos en nuestros órganos y por lo tanto son abordados por nuestros sentidos o canales sensoriales. Todos estos estímulos o sensaciones que podríamos llamar se producen a través de impulsos eléctricos, ¿no? Que llegan al encéfalo y de tal manera se origina por medio de células sensoriales, ¿no? Estas células llegan a nuestro cerebro a través de conductos, ¿no? O vías y se originan en cada una de las bases o en cada una de los canales sensoriales que podría ser el gusto, el olfato, la vista, el oído, ¿no? Y el tacto. Entonces, para poder comprender todas estas funciones, vamos a explicar que se producen dos procesos muy importantes dentro de lo que es los estímulos cognitivos. Uno es la sensación, la cual se podría reducir o resumir como una representación que se realiza debido al ingreso de estímulos por las vías sensoriales, ¿no? Esta representación llega a nuestro encéfalo, el cual procesa toda la información y da significado a lo que estamos adquiriendo a través de los estímulos que son neuronales, ¿no? Todo este proceso se llama percepción, ¿ok? Entonces, para poder resumir, la sensación son las representaciones de estímulos que nos rodea y que recibimos constantemente de nuestro entorno, y la percepción es el significado de estos estímulos. Es así que el cerebro está en condiciones de poder integrar estos estímulos y poder dar una respuesta apta para que nosotros podamos interactuar y podamos nutrirnos y dar una respuesta cognitiva, se podría decir, ¿no? Entonces, es aquí que vamos a empezar con la presentación. Yo he decidido implementar o utilizar un estímulo, que este estímulo es una fruta y es el kiwi, ¿no? Entonces, para poder resumir, esta fruta es, en el sentido de la vista, nos presenta con una forma ovalada, con un brillo, con una cáscara opaca, una superficie irregular, entonces de color marrón pardo. En el tacto es una fruta suave, dureza blanda más que todo, la temperatura fría, la superficie no ocasiona dolor al tocarla. En cuanto al sentido del olfato, la cáscara no presenta olor, sin cáscara presenta un ligero olor suave, muy agradable. Entonces, para poder detallar qué sentimos cuando tocamos la fruta, que yo en este momento la tengo aquí a mi lado, ya es una fruta kiwi. Entonces, en este momento el kiwi que tengo está en una condición madura, ¿no? Entonces, cuando lo tenemos un poco verde, es otra contextura, otra sensación que tiene. Entonces, vamos ahora a basarnos en el estado que está ahora nuestra fruta actualmente. Bueno, para poder comenzar ya y poder explicar de la fruta del kiwi, vamos a poder detallar que nuestro primer sentido
va a ser el gusto, ¿no? El gusto, ¿por qué? Porque vamos a tratar de explicar cómo se induce el estímulo a través de este sentido, ¿no? Entonces, podríamos explicar que el primer canal sensorial dentro del gusto son las papilas gustativas, ¿no? Como podemos ver en la imagen, estas papilas gustativas, ¿ya? Están divididas en áreas, se podría decir, que son las que detectan, ¿no? Los sabores y son los encargados de poder detectar y poder informar a nuestro encéfalo qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué estímulo y qué características tiene el estímulo, que en este caso es el kiwi. Entonces, para poder dejar en claro, nuestras papilas gustativas se ubican ya en todo lo que es la zona bucal, ¿no? Lo que es más precisamente la lengua y parte del paladar, ¿no? Entonces, como podemos ver en la imagen, ya que nuestro kiwi tiene características de ser una fruta ácida y cuando está madura, dulzona, entonces vemos que las partes donde se va a ubicar el sabor, ¿no? Para poder detectarlo, son las partes laterales de la lengua y la parte anterior, ¿ok? Estas partes son las que van a adquirir mediante los canales sensitivos, van a adquirir los sabores y va a ser enviado todos estos sabores van a ser enviados a través de los nervios. ¿Qué nervios estamos hablando? Que son 3: nervio vago, nervio glosofaríngeo y nervio facial, ¿no? Estos nervios son los que nos van a dar las vías para poder llegar a lo que es el encéfalo y poder llegar directamente a través del tronco encefálico, llegar al tálamo. En la parte del tálamo se procesa toda esta información del gusto, ¿no? Todos estos sabores que hemos adquirido al probar la fruta, y es ahí donde se origina ya la síntesis o la integración de la información para luego derivarla directamente al lóbulo encargado, que en este caso estamos hablando del lóbulo parietal en su zona inferior y del lóbulo temporal en su zona superior. Es ahí donde se origina toda la representación del estímulo que hemos adquirido en el gusto. ¿Ok? Posteriormente, tratamos de ubicar, como decíamos, ¿no? En la parte superior ya del lóbulo temporal y en la parte inferior del lóbulo parietal. Es ahí precisamente donde indica nuestro círculo o nuestra imagen, la parte donde se procesa el gusto, ¿no? Entonces, vemos que esta representación, cuando llega a nuestro lóbulo, ya es asociada a otras partes de nuestro encéfalo, las cuales están asociadas a la memoria y la cual nos da un significado a lo que estamos, al estímulo que hemos recibido. Entonces, ese significado, pues, a través de la memoria nos dará una respuesta de decirnos si conocemos esta fruta y a qué otra fruta o a qué otra sensación la asociamos, ¿no? Otro de los órganos que estamos utilizando dentro de lo que es nuestra experiencia sensorial es el olfato, ¿ya? Particularmente es una fruta que tiene un olor muy singular, se podría decir. Es una fruta que con cáscara no tiene mucho olor. Sin embargo, a la hora de pelar la fruta, ya
expide un olor muy, muy particular que es propio del kiwi, ¿no? Entonces, es ahí donde vemos que el estímulo ya sensorial se ubica a través de las fosas, ¿no? Exactamente el órgano que nos ayuda a poder captar este estímulo es la pituitaria amarilla, que es una membrana que cubre las fosas nasales y es la encargada de llevar la información, ¿ya? A través de los nervios olfatorios, los cuales están compuestos por células bipolares y las células mitrales, ¿no? Que son las encargadas de poder procesar todas las moléculas odorantes que se ubican o que ingresan a nuestro sentido olfatorio. Todos estos estímulos que ingresan son procesados y van directamente al lóbulo encargado, que sería el lóbulo temporal, ¿no? Este lóbulo está encargado y no, este sentido, bueno, estas sensaciones tienen en particular que no son procesadas por el tálamo, ¿no? Sino que directamente tienen una vía directa al encéfalo y es ahí donde se produce la representación y la asociación con otras áreas, ¿no? Encefálicas, con otras áreas de la corteza para asociarlo a la memoria. ¿Ok? Dentro de nuestro encéfalo o dentro de nuestra corteza podemos ubicar el olfato, ¿no? En la zona temporal, como decíamos, y en la zona interna, que es el lóbulo de la ínsula, ¿ya? Estas dos zonas son importantes para poder desarrollar el sentido del olfato. Y por último, vamos a explicar el sentido del tacto. Este sentido se podría decir que es un conjunto de sentidos, ¿no? ¿Por qué? Porque son conjuntos de receptores, ¿ya? Los cuales están desarrollados en todo lo que es el esquema del cuerpo, se podría decir, o están distribuidos, ¿no? Este sentido se podría decir que es el más extenso y ocupa una gran porción dentro de nuestra corteza cerebral, ¿ya? Están ubicados a través de tejidos conjuntivos y estos tejidos conjuntivos se podría decir que se dividen en corpúsculos. Estos corpúsculos son los encargados de poder procesar toda la información. Algunos están encargados de lo que es las vibraciones, ya como el corpúsculo de Pacini. Otros están encargados, como el corpúsculo de Meissner, del tacto ligero. Y por último, el de Merkel, que es el encargado de la textura. Entonces, es ahí que nosotros logramos entender que estos corpúsculos son los que dan la vía para que lleguen a las áreas neuronales, ¿no? O a nuestra corteza cerebral. Se podría decir que existen tres áreas específicas dentro del tacto. Estereopección, ya que son los encargados de lo que es adquirir todos los estímulos que tienen que ver con la dermis, o sea, con la piel de forma externa. Tenemos la propiocepción, que tienen que ver con todo lo que son los movimientos y están muy relacionados con los músculos y los tendones, ¿no? Y por último tenemos la interopección, ya que tiene que ver con el análisis de sensaciones interiores como ser el calor, la temperatura, ¿no? Es ahí que nosotros tenemos la fusión de todos los
se podría decir el conjunto de vías sensoriales del tacto. Todas estas vías, al igual que las otras, derivan en impulsos eléctricos que llegan a través de los nervios al tálamo y son procesados y distribuidos al lóbulo, al cual requieren pues ser representados, ¿no? Entonces es ahí donde vemos en la siguiente imagen que el tacto se ubica en la zona parietal, ¿ya? Y es ahí donde se procesa y se representa para finalmente dar una respuesta y ser asociado a otro tipo de áreas, como ya dijimos, la memoria, ¿no? Entonces, estamos viendo que los tejidos y nervios que se producen dentro del tacto son tejidos y nervios que están desplazados a lo largo de nuestro cuerpo. El tejido conjuntivo, para poder ser más específicamente, y los nervios trigémino y el nervio espinal. Es así que finalizo la presentación, esperando que se pueda haber analizado todo el proceso de los conductos sensoriales, de los cuales se realizan para poder hacer el proceso fijo de sensación y percepción, que son muy importantes dentro de nuestro desarrollo. Muchísimas gracias y muy buenas noches.